Hola, estimados estudiantes de octavo grado. Vamos a trabajar este día en la página 111 del libro de texto. La clase corresponde a la unidad número 5, 1.6, aplicación de los criterios de congruencia de triángulo. En esta clase de lo que se trata es recordar un poco sobre los tres criterios de congruencia de triángulos. Recordemos que el primer criterio era lado, lado, lado. El segundo criterio era ángulo, lado, ángulo, o el criterio ala. Y el tercer criterio que estudiamos antes de este, que era lado, ángulo, lado, LAL. Entonces vamos a aplicar esos criterios para poder resolver o justificar algún procedimiento geométrico. El problema inicial que se nos plantea nos dice que dado el pentágono regular, explicar por qué los triángulos ABE y AIEDA son congruentes. Es decir, el triángulo, en este caso ABE, es el rojo y el triángulo EDA es el verde. Recordemos que la forma en cómo se han descrito las letras son las que describen el triángulo. Un resultado que nos va a ayudar mucho es que en el pentágono regular la medida de sus lados y los ángulos internos son iguales. Intenta resolverlo tú aplicando lo visto anteriormente para justificar por qué estos dos triángulos son congruentes. Una vez que lo hayas intentado y ya lo hayas resuelto, compara los resultados obtenidos según lo que se plantea en el video. Comenzamos. Recordemos que, como nos piden explicarlo, entonces vamos a considerar algunas afirmaciones y su justificación respectiva. Primero, observemos que si nosotros identificamos ese segmento en el triángulo ABE, observamos que el segmento que se genera es el segmento EA. Y en el triángulo EDA, el segmento que se genera es el segmento AE. Y si nos fijamos, está común tanto en el verde como en el rojo. Entonces vamos a decir que el segmento AE va a ser igual al segmento EA. ¿Por qué? Porque es un lado común a ambos triángulos. Entonces, tanto del triángulo verde como del triángulo rojo, ya tenemos que esos triángulos coinciden en un lado. Ahora, observemos que el segmento AB, que es el otro lado del triángulo rojo, va a ser igual al segmento ED, que es el otro lado del triángulo verde. ¿Por qué vamos a saber o por qué sabemos que eso es cierto? Porque son lados de un pentágono regular y en el recordatorio nos decía que cuando tenemos un pentágono regular todos sus lados miden lo mismo. Ahora observamos que el ángulo EAB, que es este de acá, es un ángulo interno del polígono, pero también el triángulo DEA también es un ángulo interno. Entonces, como los ángulos internos de un polígono regular son iguales, entonces vamos a tener que el ángulo EAB es igual al ángulo DEA, por ser ángulos internos del pentágono regular. Ahora, si nos fijamos, obtenemos que esos dos triángulos tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos es también igual. Entonces vamos a decir que el triángulo ABE es congruente con el triángulo EDA por el criterio lado, ángulo, lado. Y ahí hemos culminado con nuestra justificación del por qué esos triángulos son congruentes. En conclusión, vamos a decir que a esa serie de argumentos que acabamos de plantear, cada uno de manera lógica de las anteriores, y cada argumento es fundamentado por otro ya comprobado, es a lo que nosotros le vamos a llamar una demostración.
Lo que hemos hecho nosotros es demostrar que en efecto, aplicando argumentos lógicos matemáticos, hemos llegado a la conclusión de que eso es cierto. En el problema mostrado anteriormente, las características de los lados y los ángulos internos del pentágono regular y los criterios de congruencia de triángulos son asuntos que ya se habían comprobado antes, ¿verdad? Para la solución mostrada en la demostración en este caso. O sea que partimos de lo que ya conocemos para poder demostrar que algo es o no cierto. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. Te piden que realice las siguientes demostraciones. Tenemos en este caso, dos enunciados en el cual vamos a demostrarlo aplicando los argumentos necesarios. Yo voy a resolver en este caso el ejercicio 2 para que te orientes y hagas lo mismo con el ejercicio número 1. Bueno, primero lo que vamos a hacer es leer nuestro problema. Nos dice, dado que AB, identificamos en nuestro esquema, ¿verdad? AB es este segmento. Es paralelo a CD, o sea, es paralelo a este otro segmento de acá. Y DO es el segmento de acá, D hasta O, es igual a BO, o sea, BO. Como son iguales, observemos que se les ha colocado una línea. Esa línea indica que las medidas son iguales. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Que el triángulo ABO es congruente o igual a el triángulo CDO. En este caso lo hemos denotado rojo y el azul acá. Entonces, para eso vamos a tener afirmaciones y su respectiva justificación. ¿Qué es lo primero que vamos a considerar? Como resulta que deseamos demostrar que los triángulos son congruentes, entonces debo ubicarme que lo que voy a comprobar es qué ángulos o qué lados van a ser en este caso congruentes o iguales entre sí. Porque recordemos que podemos aplicar nosotros diferentes estrategias. Entonces partimos de lo que ya conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, comenzamos. El segmento DO es igual al segmento BO. ¿Eso por qué sabemos que es cierto? Como ya me lo da el problema, entonces vamos a decir por hipótesis. Recordemos que anteriormente habíamos visto qué significaba una hipótesis y qué significaba una conclusión. La hipótesis es lo que ya me da el problema. Entonces voy a decir que eso es cierto por hipótesis. Ahora observemos el ángulo ABO y el ángulo CDO, que en este caso se han denotado por este pequeño segmento celeste y este otro pequeño segmento celeste. Si nos fijamos, esos ángulos miden lo mismo. ¿Por qué van a medir lo mismo? Porque recordemos que AB es paralelo a CD. Entonces estos ángulos van a ser alternos internos entre paralelas. Por lo tanto, van a medir lo mismo. Ahora, ¿qué más tenemos? Si consideramos el ángulo AOB, que este segmento de acá, va a ser igual al segmento COD. ¿Por qué va a ser eso cierto? Porque recordemos que esos ángulos son opuestos por el vértice. Y en antes clases hemos visto que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces ahora ya tenemos que esos dos triángulos tienen dos ángulos iguales y el lado entre ellos es también igual. Por lo tanto, vamos a decir que el triángulo ABO es congruente con el triángulo CDO. Eso vamos a decir por el criterio ALA, o sea, ángulo, lado, ángulo. De esa forma vamos a demostrar también el número 1 aplicando lo que ya conocemos, ¿verdad? Es necesario que aquí recordemos todo lo que hemos visto en la unidad número 4 y también en grados anteriores, ¿verdad? Para que podamos demostrar nuestro problema. Ahora busca la página 113 del libro del cuaderno de ejercicio y demuestra lo que se te pide en el problema planteado. Espero que el video sea de mucha utilidad y hasta la próxima.